electricidad, entonces, para que después pueda bajarles la grabación. Ok, ok. Estoy por acá. Ahí estamos. Bueno, vamos a continuar haciendo dos ejercicios, o tres, o cuatro, no sé cuánto nos va a dar el tiempo, de lo que habíamos empezado la vez pasada. O sea, vamos a hacer una retroalimentación de test de hipótesis, ¿sí? Entonces, vamos a recordar todo lo que habíamos visto la semana pasada, ¿sí? Habíamos hecho lo que se llama un contraste de hipótesis o una prueba de hipótesis. Entonces, ¿qué era lo que hicimos? En base a, por ejemplo, los datos que teníamos sobre la población, de cómo ocurría algún fenómeno anteriormente y se tenía un valor numérico, entonces yo puedo contrastar utilizando datos muestrales y si esos datos muestrales indican si cambiarían o mantendrían igual alguna situación que nosotros queremos determinar. Entonces, habíamos visto, por ejemplo, los pasos que tenemos que tener en cuenta para, entonces, o aceptar o rechazar una hipótesis. Y eso es lo que vamos a ver, entonces, dos o tres ejercicios y después vamos a ver otra parte de lo que es inferencia para nosotros. Entonces, vamos a leer nuestro problema y sacamos los datos. Entonces, voy a poner aquí datos. Y vamos a resolver entonces ese problema. Me dice el número 1. Se calcula que los estudiantes de una universidad estatal gastan en promedio $1.500 anualmente, con una desviación de $300. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una información, digamos, anterior. Y como nos habla de que los estudiantes, entonces me está indicando todos los estudiantes estatales, o sea, estudiantes que son de universidades públicas, me está queriendo decir. Entonces, lo que tenemos acá, como me habla de promedio, entonces esta viene a ser nuestro indicador de promedio. ¿Y cómo simbolizábamos? Y simbolizamos con la letra mu. Entonces, vamos a poner acá mu. Ustedes no hace falta hacer con este programa si por ahí no utilizan, no saben utilizar editor de ecuaciones. Sí, editor de ecuaciones en Word. Pueden ser a mano sin ningún problema si les pongo trabajo práctico, por ejemplo. Es porque se ve mucho mejor y no utilizar ese pizarrón que habíamos visto la vez pasada en Canvas, que es muy complicado. ¿Por qué? Porque se junta todo y es chiquitita la pantalla, entonces ahora vamos a ver más grande y es más claro también. Entonces tengo que mu es igual a 1500. ¿Qué más tengo? Me dice la desviación normal. Entonces, si me está hablando de la desviación normal, lo que estoy teniendo es sigma, que es la forma como simbolizamos y que vimos la vez pasada. Este es sigma. Entonces, sigma es igual a ¿cuánto? A 300. Así. Después ya me empieza a hablar de la muestra. Me dice, se tomó una muestra aleatoria de 36. Entonces, esa viene a ser nuestra n. ¿Por qué? Porque es nuestro tamaño de la muestra. Y se encuentra que sus gastos fueron de 1.600. Entonces, vamos a colocar ahí, ¿qué cosa? Como me habla de que las 36 personas que tomamos como para nuestra muestra y sus gastos fueron de 1.600, entonces me está dando ¿qué cosa? No es que los 36 gastaron 1.600, sino en promedio. Entonces lo que tengo acá va a ser nuestra X raya, que es nuestra media muestral. Entonces nuestra media muestral simbolizamos con X raya. Entonces vamos a hacer con X raya. Entonces aquí tengo la rayita y acá ponemos X. X raya, entonces va a ser igual a 1.600. Y la pregunta, ¿estos datos apoyan la idea de que los estudiantes de la fraternidad gastan más que el estudiante promedio o que el estudiante de las universidades estatales? Lo que me está queriendo decir. Entonces, fíjense que acá hay una dirección para mi pregunta. ¿Y qué viene a ser esta palabra? Más. Entonces, ¿para qué?
tengamos ahí a la vista cuando vayamos a hacer nuestra definición de hipótesis. Y tengo también que alfa tiene ¿cuánto? 5% me dice, que es nuestro nivel de significación. Entonces, alfa, vamos a poner aquí, alfa es igual a 5%. Alfa es igual a 0,05 o 5%, como quieran. Yo ya utilizo 0,05 porque así tengo en mi tabla. Entonces ya puedo dejar de esta forma. Bueno, entonces aquí ya tengo mis datos. Ya tengo esto, ya tengo el primer paso definido, por decirlo. Ahora sí vamos a empezar a hacer ¿qué cosa? A realizar nuestros pasos para contrastar nuestra hipótesis. Entonces, el primer paso, ¿se acuerdan que era? ¿Qué cosa? Voy a poner a establecer hipótesis. Establecer hipótesis. Y habíamos visto que tenemos dos clases de hipótesis. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces vamos a utilizar hipótesis nula. Vamos a poner acá. Hipótesis nula. ¿Qué hacemos con el cerito? Y ponemos dos puntos. Y acuérdense que nuestra hipótesis nula vamos a decir de que todo sigue siendo igual. O sea, en este caso que mu es igual a 1500. Entonces tengo mu es igual a 1500. No le hacemos caso a la unidad de medida porque no nos interesa mucho ahora. Y después, ¿cuál es nuestra otra hipótesis? Nuestra otra hipótesis es la hipótesis alternativa. Y ahí es donde yo tengo que mirar ya qué cosa. La hipótesis alternativa simbolizamos con H sub 1 o H sub A, como quieran, no hay problema con eso. Acá es en donde yo tengo que decidir si va a ser mayor, si va a ser menor o va a ser diferente. Y entonces ahí es donde yo cacho la idea de que habíamos visto al principio de que señalamos este más. ¿Por qué? Porque ese me está dando la dirección que va a tener la hipótesis alternativa. Y como me dice, estos datos apoyan que los estudiantes de la fraternidad, o los estudiantes que viven, por decirlo, en residencias universitarias, gastan más que los estudiantes promedio. Entonces aquí vamos a poner nuestro signo de desigualdad que va a ser mayor. Entonces, fíjense cómo yo me doy cuenta, la hipótesis alternativa, qué signo va a tener, en el sentido de qué signo de desigualdad. Si va a ser mayor, si va a ser menor o va a ser diferente. En este caso, ya me condiciona este más que dice acá, por eso es mayor. Y ahí ya tenemos. Yo podría decir, por ejemplo, en la hipótesis nula, así como pusimos la vez pasada, que para la hora de hacer nuestra conclusión, entonces podamos decir de qué ocurre tal cosa. Entonces yo puedo decir, los estudiantes, en este caso, ¿de qué me hablan? Los estudiantes de la fraternidad gastan igual que los estudiantes promedios. Los estudiantes promedio. Esto es lo que yo voy a decir. Y en la hipótesis alternativa, entonces voy a decir, los estudiantes de la fraternidad gastan más que los estudiantes promedio. Como si fuera que me está diciendo gente ricachona y gente que es de otro nivel socioeconómico, por decirlo. Bueno, entonces ya tenemos ahí definida nuestra primera parte. Ahí ya nosotros tenemos asegurado nuestro problema que nos va a salir muy bien. Establecer hipótesis. Después, ¿qué era? Establecer nivel de significación. Y ya tenemos nuestro nivel de significación, entonces copiamos esto igual, ¿sí? No vamos a tener problema porque el problema ya nos dice cuánto es nuestro nivel de significación. Entonces tengo alfa igual a 5%. Y acá es en donde yo tengo que elegir, entonces, ¿qué cosa? Nuestra z de la tabla. Y acá les había puesto para no estar recurriendo a otro documento. Directamente yo puedo mirar aquí, entonces, si me dice que el nivel de significación es del 5%, entonces miro acá. Y voy a tomar test unilateral o bilateral. Entonces ahí ya me doy cuenta mirando mi hipótesis alternativa. Mi hipótesis alternativa me dice mayor, entonces es unilateral. ¿Por qué? Porque si me dice mayor, entonces
mi región de rechazo se encuentra hacia la derecha. Entonces voy a mirar acá, nivel de significación 005, unilateral 1,645. Entonces acá voy a poner eso. Voy a poner así en una flechita así. Y entonces voy a decir que Z de la tabla, Z de la tabla, entonces me da más menos 1,645. Más menos 1,645. Acá les estoy también mostrando cómo, por ejemplo, había sido este tema de que quede así todo correcto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos hacer en Word normal, por ejemplo, que quede este en el medio, que es igual ahí, que más menos, y este más menos no vamos a poder hacer normalmente como usando, digamos, Word normal. Si no, tengo que usar este editor que es insertar y ecuación. Bueno, entonces ya tenemos los dos pasos, establecer hipótesis y establecer nivel de significación. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos nuestra letra C, que era calcular estadístico de prueba. Calcular estadístico de prueba. Y ahí nos vamos a acordar nuestro estadístico de prueba, que era igual a ¿cuánto? Ya tienen ustedes seguramente, ya les dejé la vez pasada, en el material tienen que tener por ahí con ustedes escrito en algún lado como formulario para el día del examen. Entonces, Z que es igual a mu menos x raya, o sea, x raya menos mu, x raya menos mu, sobre ¿cuánto? Sigma sobre raíz de n. Entonces voy a usar este. Sigma sobre raíz de n. Sigma tengo acá y raíz de n tengo aquí. Raíz de n. Así. Y ahí entonces ya voy a poder hacer mi cálculo. ¿Por qué? Porque ya tengo todos los numeritos que necesito para mi z calculada. Le voy a poner acá un subíndice para indicar que es z calculada. ¿Por qué? Porque tenemos ya nuestra z de la tabla. Entonces z calculada es igual a. Ponemos otra vez nuestra raya de fracción para colocar ahí nuestros números. ¿Nuestros números cuántos son? X raya es 1600. Menos mu, y mu es 1500, sobre sigma, y sigma ¿cuánto me da? Entonces voy a poner esto, sigma, ya tengo allá que vale 300, dividido raíz de n. Y raíz de n para nosotros entonces es nuestro tamaño de la muestra. ¿Cuánto es n? N es igual a 36. Y ahí calculamos. Acuérdense, para poner en la calculadora tienen que hacer 1600 menos 1500 es igual, dividido, y en lo posible, si van a hacer en la calculadora directo, pongan acá un paréntesis para que no le afecte a la expresión. Cuando ustedes están haciendo en la calculadora, hagan así para que no tener problema después con el resultado. Entonces tengo 1600 menos 1500 dividido, paréntesis, 300 sobre raíz de 36. Cerramos paréntesis y me da justito 2. Entonces voy a poner 2,00. ¿Por qué? Porque yo tengo mi valor numérico de nuestro nivel de significación con 2 o 3 decimales, entonces por lo menos dejamos con 2 decimales. Y ahí entonces ya tenemos nuestra z calculada. Ya tenemos nuestra z calculada. Ahí está. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora vamos a hacer nuestra letra D, nuestro cuarto paso, que es establecer región crítica. Restablecer región crítica. Y ahí entonces vamos a necesitar, ¿qué cosa? Vamos a necesitar nuestra, este ya les puse también acá para no estar jodiendo con esto. Porque a mano no vamos a poder hacer eso. Entonces pongo aquí, así. Y ahí entonces vamos a ver qué es lo que tenemos nosotros como datos. ¿Qué es lo que voy a mirar acá? Voy a achicar un poco más para que pueda notar todo lo que estoy queriendo hacer. ¿Por qué? Porque ya tengo como, voy a poner así, un poco más chica. Puedo poner en el medio, así.
Esto también, por ejemplo, puedo poner en el medio, así. Este también puedo poner en el medio, así. Y fíjense cómo queda. Súper chuchi queda. Les gusta mucho, ¿verdad? Díganme que les gusta mucho. Y entonces yo feliz voy a estar. Bueno, perfecto. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a mirar hacia dónde vamos a hacer nuestra zona de región de rechazo. Entonces, tengo que mirar el signo que tiene la hipótesis alternativa. Y la hipótesis alternativa me dice mayor. Entonces, voy a tener que hacer ¿qué cosa? Voy a tener que hacer mi mayor entonces hacia esta cola. Y puedo poner en algún lado, va a ver cuánto era nuestra z tabulada, 1,645. ¿Se acuerdan que este, por ejemplo, yo no hace falta hacer así tanto como si fuera de escala? Eso es lo que tengo que mostrar ahí. Así. Entonces, esto acá. ¿Y qué tenemos acá entonces? Tenemos entonces que a partir de acá va a ser nuestra zona de rechazo. Todo esto, toda esta parte va a ser nuestra zona de rechazo. Y entonces yo puedo hacer esto, como no estoy usando Pine, porque en Pine capaz me era más fácil, pero Pine no me va a ayudar a hacer qué cosa, la curva normal esa. Entonces estoy haciendo por eso a manopla. Así. Entonces, esta parte va a ser la parte sombreada. ¿Y qué era que significaba la parte sombreada? Me está indicando que es la zona de rechazo, ¿sí? Entonces pongo así, puedo poner más, puedo hacer mucho más chiquitito inclusive, pero obviamente vamos a perder nomás demasiado tiempo haciendo esto también, entonces no quiero perder el tiempo haciendo esto. Ya ustedes saben qué significa esto que estoy haciendo, que es nuestra zona de rechazo. Esto voy a bajar un poco más para ahí. Entonces tenemos qué cosa. Esta es nuestra zona de aceptación y esta es nuestra zona de rechazo. ¿Qué voy a mirar ahí? Y voy a mirar mis dos zetas, ¿sí? Tengo acá mi zeta tabulada y mi zeta calculada. ¿Qué es lo que tengo que poner como límite entre la zona de rechazo y la zona de aceptación? Y el límite es nuestra parte de nivel de significación. Entonces voy a poner acá para que se acuerden también, esto ya hicimos todo la vez pasada, pero que no quede así tan vacío, entonces voy a poner acá, esta partecita así, y ahí voy a poner entonces mi zona de rechazo. ¿Se acuerdan que ya usamos esta palabra? Zona de rechazo de la hipótesis nula, o zona de rechazo directamente. Entonces, voy a indicar con una flechita nuestra zona de rechazo. Voy a poner todo bien esto, voy a poner así en negrita, saco esto hacemos con cuadro de texto porque no vamos a poder escribir en donde queramos escribir nosotros. Color de línea, en línea, aceptar, así. Y ese indicamos entonces con una flechita. Entonces le muestro con una flechita que toda esta parte es nuestra zona de rechazo. Así. Zona de rechazo de la hipótesis nula. Así. ¿Y qué tengo acá? Y toda esta parte es nuestra zona de aceptación. ¿De quién? De la hipótesis nula. Entonces, como ya tengo esta partecita, puedo copiar de acá. Copio y pego. Entonces, me voy aquí y pongo zona de aceptación. ¿De qué? Cuando yo estoy hablando de zona de aceptación y zona de rechazo, tienen que saber que estamos hablando directamente de la hipótesis nula. No hablamos de la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es solamente para tener como opción si nosotros rechazamos nuestra hipótesis nula. Bueno, entonces acá lo que voy a hacer es colocar entonces los límites de nuestras zetas, ¿sí? Acá voy a tener la Z tabulada, a ver si puedo copiar de acá nuestra Z de la tabla, Z de la tabla, a ver si puedo copiar, si me copia, a veces es medio argeladito. Entonces, ahí mismo voy a dejar. ¿Y cuánto es ese valor? Ese valor es más o menos 1,645. Como yo estoy trabajando solamente hacia la parte derecha, entonces eso indica para mí que es más 1,645. Entonces, vamos a sacar esto de aquí. Vamos a hacer un poco más chico. Así. Y le saco también su parte en este caso, su cuadro. ¿Por qué? Porque este cuadro no me interesa. Así está. Entonces, esta es nuestra Z tabulada, 1,645. Y voy a ver en dónde cae el 2.
¿Se acuerdan? Que primero tenemos que colocar nuestro nivel de significación, inclusive para que ustedes se acuerden y no tengan problemas después, tienen que acordarse de que lo primero que tienen que colocar en el gráfico es el nivel de significación. ¿Por qué? Porque ese es el límite entre la zona de rechazo y la zona de aceptación. Y después colocan el 2, porque a veces ustedes se olvidan y me ponen acá que este es el 2 y buscan el 1,645 afuera o adentro. Entonces, primero se coloca esto para saber cómo queda en la gráfica estos dos valores. Y entonces voy a poner ese 2 en cualquier lado referencial, no hace falta que yo haga así como si fuera 1,645 y 2. Es referencial, o sea, yo pongo en algún lado esa flechita para indicar de que esa flechita entonces implica para mí que es nuestra zona de, no nuestra zona, sino la z calculada. Entonces pongo allí así, esto puedo achicar un poco más allí, esto puedo poner bien así, inclusive si ustedes le hacen así grande y este también le hacen grande, no va a estar mal. Entonces, esta es nuestra z calculada. Voy a bajar un poco más para que se vea esto. Voy a bajar un poco más esto también para que se vea el límite. Esta es como si fuera nuestra recta numérica. Acá tengo el 0. Acá tengo mi 1,645, entonces hacia la derecha está, ¿qué cosa? El 2. ¿Dónde cae? Y cae en la zona de rechazo. ¿Qué vamos a tener que hacer entonces? Y vamos a tener que rechazar nuestra hipótesis nula. Y vamos a ver qué pasa si rechazamos la hipótesis nula. A ver, un ratito. Voy a hacer bien esto para dejarles después bien escrito. Entonces, este es calculada. Se me superpone, entonces puedo hacer esto, fíjense, sin problemas. Pongo ahí mi z calculada de la tabla y esto puedo poner un poco más abajo, así. Y esto, entonces yo veo también hasta dónde de alguna forma se va. O este puedo agrandar un poco más ahí también, así. ¿Se dan cuenta? Este, entonces, ¿para qué? Para dejar mi z tabulada acá y en el otro para dejar mi z calculada sin problemas. Y ahí ya tengo entonces el gráfico. ¿Qué necesito hacer ahora? Necesito hacer ahora mi letra E. Y mi letra E, ¿qué era que decía? Se acepta o se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces yo ya sé, en la gráfica, yo ya me doy cuenta si vamos a aceptar o vamos a rechazar. Entonces acá voy a poner, se acepta o se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula. Así. ¿Y qué hacemos entonces? Y ahí escribimos. ¿Qué vamos a escribir? Vamos a escribir, se rechaza la hipótesis nula. Y escribo esto. Se rechaza la hipótesis nula. Y ahí, si quieren escribir un poco más, si no tienen problemas para hacer signos de desigualdad, entonces van a decir acá, porque Z tabulada, Z tabulada, Z tabulada, tiene que ser T acá, Z tabulada, es igual a 1,645 es menor ¿a quién? A Z calculada. Z calculada. ¿Y Z calculada cuánto vale? Z calculada, que es igual a... ¿cuánto era? 2. 2,00. O si no, estoy diciendo, el 2 es mayor que 1,645. En términos cristianos, eso es lo que estoy diciendo. Ahí está. Entonces vamos a poner en el medio también. Y lo último que vamos a hacer entonces es la conclusión. F. Conclusión. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que, vamos a irnos otra vez arriba. Los estudiantes de la fraternidad gastan igual que los estudiantes promedio. Entonces, esto vamos a rechazar. Y si rechazamos la hipótesis nula, entonces tomamos como alternativa la hipótesis, o sea, tomamos como respuesta a la hipótesis alternativa, que era que nos decía el problema, porque tenemos que responder a nuestro problema. Estos datos apoyan la idea de que los estudiantes de la fraternidad gastan más que el estudiante promedio.
Entonces, eso es lo que vamos a poner acá. ¿Qué era que teníamos que usar como cláusula? Como cláusula tenemos que usar eso que dice, con estos datos, se podría indicar que existe evidencia estadística, se podría indicar que existe evidencia estadística para sostener que, y ahí como ya tenemos escrito, entonces copiamos de acá para no estar otra vez escribiendo lo mismo. Entonces, para sostener que los estudiantes, evidencia estadística para sostener que los estudiantes de la fraternidad gastan más que los estudiantes promedio. ¿Qué más? Con n es igual a 36, acuérdense por favor de ese, con n igual a 36 y alfa igual a 5%. Eso tenemos que poner sí o sí en la conclusión. ¿Por qué? Porque ya les había comentado de que si no ponemos eso, entonces, ¿qué puede ocurrir? Que entonces, si yo cambio, por ejemplo, el tamaño de la muestra o cambio, por ejemplo, el nivel de significación, podemos tener otro resultado. Entonces, yo estoy diciendo que con estos resultados, entonces, ocurre esto. Y ahí está. Entonces, con estos datos se puede sostener o se podría indicar que existe evidencia estadística para sostener que los estudiantes de la fraternidad gastan más que los estudiantes promedio. Y así terminamos. A ver, ¿alguna consulta, niños? ¿Algo que quieran preguntarme o está muy claro? Depende de ustedes. Profe, Sí. ¿qué tal? Yo ahora recién me pude conectar. ¿Puedes poner otra vez el ejercicio para quitarle foto y hacer después? No, ni te preocupes porque yo después les voy a levantar esto. Ah, dale, gracias. Ahí tenés, pero les voy a levantar, no te vayas a preocupar, ¿sí? Atendernos más ahora porque así mismo les voy a indicar, o sea, les voy a colocar en la página. Entonces, quiero que atiendan nomás cómo se hace y por ahí, no sé, ustedes están haciendo, entonces hagan nomás ya como el desarrollo. ¿Por qué? Porque esto van a tener después con ustedes. Bueno, a ver, vamos entonces al siguiente. Esto tenía ahí, entonces tenemos como dato. Como yo ya tengo todo aquí, entonces vamos a copiar completito esto. ¿Para qué? Para no estar copiando lo mismo y vamos a cambiar los datos nada más. Completo esto. Y ahí se nos facilita muchísimo el trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente ven que la parte de edición es un poco complicadito. Entonces tenemos ahí. Ahí está. Bueno, entonces vamos a empezar a leer nuestro segundo ejemplo. ¿Sí? Atiendan bien, por favor. En una fábrica se producen pernos. ¿Qué son pernos? Así como esas arandelas que le decimos también. En una fábrica se producen pernos con un diámetro promedio de 10 milímetros y con una desviación normal de 0,4. Entonces esa es una información que nos da y que ya se sabía de que se producía de esa forma. Entonces, me habla de diámetro promedio, entonces es un promedio. Como no tengo nada todavía que no me habla de muestra, entonces es nuestra media poblacional. Entonces acá va a ser 10. Desviación normal de 0,4. 0,4. Y ahora sí empieza a hablarme de la muestra. Me dice, se toma una muestra aleatoria de 36 el día lunes. Entonces ya tenemos 36. Y se encontró que el promedio es de 10,15. 10,15. Supóngase, y me dice la pregunta, ¿puede considerarse que los pernos producidos el día lunes son significativamente diferentes que los otros? O sea, que los otros significan lo que nosotros ya teníamos como conocimiento anterior. Supóngase que los diámetros están normalmente distribuidos y que alfa es igual a 5%. Entonces, alfa otra vez es 5%. Ahí tengo. Bueno, a ver, vamos a empezar a mirar entonces nuestro problema. ¿Qué dice la pregunta?
puede considerarse que los pernos producidos el día lunes son significativamente diferentes. Y ahí entonces que yo me doy cuenta de que mi hipótesis alternativa voy a utilizar diferente. Acá en la pregunta ya está hacia dónde quiere que nos dirijamos, o mayor, o menor, o diferente. En este caso me dice diferente, entonces eso implica de que vamos a usar en nuestra hipótesis nula que va a ser diferente. Entonces ahí yo ya tengo el 60% resuelto del problema. ¿Por qué? Porque todo lo que viene después ya es más analítico y más mecánico. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer. Establecer hipótesis. Mu es igual a ¿cuánto? Mu es igual a 10. ¿Qué vamos a decir entonces aquí? Vamos a decir que los pernos producidos el día lunes tenemos que poner en la misma, en el mismo lenguaje, por decirlo. Los pernos producidos el día lunes son iguales que los anteriores. Y cuando decimos anteriores nos estamos refiriendo a la producción normal de los otros momentos de la producción, por decir. Y acá entonces va a ser 10 y en vez de esto que teníamos que era mayor, entonces vamos a usar diferente o distinto. Entonces nos vamos a nuestra ecuación y buscamos diferente, que está aquí. Ahí está. Entonces, ya tengo ahí, los pernos producidos el día lunes son iguales que los anteriores. ¿Qué voy a decir en la hipótesis alternativa? Y ahí tenemos que sostener lo que nosotros estamos diciendo en la pregunta. Los pernos producidos el día lunes son, ¿y qué era que me decía? Significativamente diferentes que los otros. Ahí está. Entonces ahí tenemos ya nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Ahora vamos continuando. Establecer nivel de significación. Voy a bajar en la otra hoja para tener toda una vista. Y después, ahora cuando les coloque, entonces yo voy a poner todo correcto otra vez, uno detrás de otro. Bueno, entonces vamos a mirar acá. ¿Qué es lo que vamos a mirar? Para sacar nuestro nivel de significación, tengo que mirar hacia dónde se dirige nuestra hipótesis alternativa. Nuestra hipótesis alternativa nos dice que es diferente. Y si es diferente, significa que la zona de rechazo van a estar en ambas colas. Y si están en ambas colas, entonces es un test bilateral. Entonces voy a buscar en la tabla nivel de significación 5% y test bilateral. Entonces 0,05 o 5% test bilateral y me dice que es 1,96. Y eso es lo que vamos a usar entonces aquí. 1,96. 1,96. Después, ¿qué más tenemos? Hacemos nuestro cálculo de prueba. Entonces ya con los números que tenemos. Entonces, X raya es 10,15 menos 10. Nuestro sigma es 0,4. 0,4. Y raíz de 36, que es el mismo. Entonces calculamos esto. A ver cuánto nos da. Es 10,15 menos 10 dividido, entre paréntesis, 0,4 dividido raíz de 36. Es igual. Y me da, si no me equivoco, ustedes tienen que ir verificando también. Me da 2,25. 2,25. Sí, perfecto. Muchas gracias. Muy amable, señorcito. Este me crea una ronchita. ¿Por qué? Porque no quiero que baje ese que dice ahí. Ahí. Si ustedes me conocían, yo soy histérico con el orden. Eso nomás les quiero decir. Bueno, entonces, ahí ya tenemos 2,25. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a tener que colocar entonces nuestras dos colitas en el gráfico.
Entonces vamos a tener esto. Vamos a tener que replicar del otro lado también. Entonces voy a colocar esto aquí en la misma dirección que el otro. Ahí. Y voy a colocar también, a ver, un poquitito más hacia acá, ahí. Y voy a tener que colocar también esto. ¿Por qué? No, este no. Voy a tener que colocar mi Z calculada hacia el lugar que le corresponde. Y en este caso, ¿hacia dónde se va a colocar mi Z calculada? Yo tengo acá que esto vale 1,96. Fíjense, esto vale 1,96 acá. Inclusive acá pueden poner el numerito también para que se acuerden después. Y la Z calculada es 2,25. Entonces cae otra vez en mi zona de rechazo. En la zona de rechazo. Tienen que poner también aquí estos que habíamos puesto así. Ya les voy a poner ahí para que cuando suba no me quede yo trabajando otra vez para subirles el ejercicio. Entonces le ponemos ahí así. Le ponemos así la zona de rechazo. Ahí. Si estábamos en clase normal y esto íbamos a hacer en Corel, porque teníamos Corel en el laboratorio de informática. Ya les había dicho que esta materia en presencial se tiene en el laboratorio, no se hace a mano esto. Ahí. Ahí está. Entonces, esta es nuestra zona de rechazo para el otro lado. Ahí está. Pueden también ubicar esto ahí. Ya voy a dejar así como les dije, todo correcto porque después no quiero mirar más esto. Ahí está. Y la flechita, que me indica que esa es zona de rechazo también. Entonces, insertamos flecha aquí y así. Zona de rechazo. ¿De qué? De la hipótesis nula. Ahí está. Y ahí ya tenemos entonces. ¿Qué pasa otra vez aquí? Entonces se acepta, se rechaza la hipótesis nula y vamos a rechazar. ¿Por qué? Porque cae en la zona de rechazo. Se rechaza la hipótesis nula porque Z tabulada, que es igual a 1,95, es menor que 2,25. 2,25. Ahí está. Y entonces ya le respondemos al señor que quiere saber. Con Profe, estos 96, datos... ¿no era? 96. Sí, señor, acá. Perfecto. Gracias, señorcito. Ahí está. Entonces, con estos datos se podría indicar, ¿y qué es lo que pasó acá? Se rechaza la hipótesis nula, dice. Entonces, si este rechazamos, entonces vamos a tomar como válido nuestra hipótesis alternativa. Entonces, vamos a copiar esto para llevar ahí en vez de estudiantes promedio. Entonces, con estos datos se podría indicar que existe evidencia estadística para sostener que, y ahí entonces, acá, copiamos eso que tengo ya ahí. Se puede sostener que los pernos producidos el día lunes son significativamente diferentes que los otros. ¿Con qué? Con n igual a 36 y alfa igual a 5%. Este también voy a poner acá. Esta Z tabulada también le afecta al otro lado. Entonces, voy a colocar aquí. Así. Esto voy a traer un poco más abajo porque le está tapando mi Z tabulada. Bueno, y ahí está. ¿Ven? Ya van a poder hacer sin problemas, ¿verdad? O habría todavía inconvenientes para hacer un contraste de hipótesis. Esto es lo que ustedes van a hacer en la tesis y se van a acordar de mí. Se van a acordar muy bien de mí porque van a decir, esto es lo que tanto nos jodió y bueno, ahora lo estamos usando. Hay muchas cosas que en todo el semestre, no en todo el semestre, en toda la carrera fue así, una pérdida de tiempo. Esto sí les va a ayudar y se van a acordar de mí así como les digo. Bueno, perfecto. ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran agregar ustedes? ¿Alguna duda que tengan? Ya quiero que me digan algo, o sea, o si no es como si fuera que, no sé, yo estoy solo acá tomando mi tereré.
Bueno, perfecto. Ahí ya me dicen. No, profe, está claro. María Dávalos, no, profe, todo claro. Guillermo, bien, claro. Thais, muy bien. Bueno, a ver qué más nos dice en el otro ejercicio. Esto creo que ya van a poder hacer ustedes solitos. Y dice, en un embarque de cajas de 500 huevos cada una, el embarque será rechazado si se encuentra un promedio de más de 10 huevos defectuosos en cada caja. Se toma una muestra de 49 cajas. Se toma una muestra de 49 cajas. Y se encuentra que el promedio de huevos defectuosos es de 11 huevos. Debe rechazarse el embarque. Supóngase que sigma es igual a 2 y alfa es igual a 5%. Bueno, entonces, ¿qué harían ustedes si están, por ejemplo, solos y van a realizar este ejercicio? Vamos a suponer que ya es el examen. ¿Y hacia dónde? Acá no hay problema porque, por ejemplo, ya tengo todos los datos. Acá el problema principal radica en saber hacia dónde se dirige el signo de desigualdad o el signo de diferente en la hipótesis alternativa. ¿Qué harían ustedes en esta situación? ¿Debe rechazarse el embarque? ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿alguna idea? ¿Mm? Vale, le ayuda entonces porque están medio atencito. En estadísticas nosotros no podemos ser tajantes. O sea, nosotros no podemos aceptar y rechazar cosas como si fuera que tenemos la certeza absoluta, por decirlo. En estadística lo que nosotros es tratar de no errar así liberadamente o deliberadamente. Errar, pero errar así con algún tipo de, digamos, errar, pero teniendo en cuenta de que tengo un valor numérico que me ayuda o me dice cómo actuar de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? El de 500 huevos no tomamos como datos, esa es una información complementaria que está ahí para jodernos. Entonces me dice, el embarque será rechazado si se encuentra en un promedio de más de 10. Y nosotros hicimos, ¿qué cosa? Hicimos el conteo rápido de 49 cajas y encontramos 11 huevos. Entonces, ante esta situación, nosotros podríamos decir de que entonces encontramos mayor. Encuentro 11 huevos, decimos. Pero ¿qué pasa si yo les digo, bueno, hagan o vean más 10 cajas más? Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, 9. O, por ejemplo, les digo, en vez de 49, quiero que me hagan 100 cajas. Entonces encuentran, por ejemplo, no sé, 10. Entonces se dan cuenta que yo no puedo ser tajante en el sentido de decir, vamos a hacer que sea mayor porque yo encontré mayor usando 49 cajas. Entonces estadística me dice que no erremos diciendo mayor o menor, sino diciendo que es diferente, diferente a lo que nosotros queremos encontrar. Entonces, esa es la idea de análisis que me dice estadística para hacer. Entonces, vamos a copiar este, que ya tenemos acá listo, para sacar nuestros datos. Y hacer el proceso también. En este caso, justito, así queríamos. ¿Por qué? Porque también ya analizamos y ya sabemos que va a ser diferente nuestra cola de abajo. Entonces, vamos para arriba y empezamos a sacar rápidamente nuestros datos. Si se encuentra un promedio de más de 10. Entonces, ¿cuánto vale mi mu acá? Mi mu va a ser este 10 que tengo acá. No tengo otra opción. ¿Por qué? Porque si leo más no encuentro otro dato. Entonces, 10 es nuestro número de referencia. ¿Cuánto vale sigma? Y sigma me dice que vale 2. Después, ¿cuánto es n? N vale 49.
¿Cuánto vale X raya? Y X raya, el promedio de defectuosos es de 11, me dicen. Entonces, este va a ser 11. Y alfa, 5%. Vamos a poner por acá otro alfa. Vamos a poner 1%. No usamos todavía 1%, o usamos la vez pasada. Bueno, vamos a poner, dejarlo más así, 5%. Bueno, entonces vamos a ver acá nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis no cambia con la anterior. ¿Por qué? Porque tenemos mu también 10 y dijimos de que como encontramos que 11 huevos de defectuoso en 49 cajas, pero no es suficiente para decir rechazar el embarque, entonces vamos a decir que es diferente. Entonces, ¿qué vamos a decir en la hipótesis nula? Debe rechazarse el embarque, entonces vamos a decir acá, el embarque no se rechaza. Y entonces en el otro vamos a decir de que el embarque debe ser rechazado. En estadística nosotros no somos así tajantes también. Entonces yo podría decir, el embarque no se acepta, por ejemplo, decimos. Entonces es como que un poco más liviano por decirlo, porque yo digo rechazado, es como si fuera que, no sé, le pongo una cruz luego. Pero entonces yo digo, el embarque no se acepta, entonces es como si fuera más livianito por decirlo. Entonces puedo usar el embarque debe ser rechazado, el embarque no se acepta. Bueno, nivel de significación 5%, otra vez es bilateral, entonces no cambia esto, 1,96. Lo que podríamos también hacer es, si usábamos por ejemplo 5%, ¿qué pasa con el resultado final? Eso podríamos después hacer cuando estemos terminando esto. Entonces, X raya, ¿cuánto vale? X raya vale 11. Menos mu, que es 10, sigma vale 2, sigma vale 2, y n vale 49. 49. Y hacemos ese cálculo rápidamente. 11 menos 10 dividido 2 sobre raíz de 49. 3,5. 3,5, justito. 3,50. O 3,5, como quieran. No le afecta mucho. Ponemos nomás así por estética, por decirlo. No más por otra cosa. Bueno, entonces, ¿qué ocurre acá? Miro, 1,96 siempre está acá, 1,96 está acá y 3,50 cae en la zona de rechazo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Se rechaza la hipótesis nula porque z tabulada, que es 1,96, es menor que z calculada, que es igual a 3,50. 3,50. Y entonces, ¿qué vamos a decir en la conclusión? Con estos datos se podría indicar que existe evidencia estadística para sostener el embarque no debe ser aceptado. Para no decir, el embarque debe ser rechazado. No sé, demasiado feo suena el debe ser rechazado. Como si fuera que, no sé, le conocemos a alguien en las redes y después nos vamos y nos encontramos y no nos gusta. Basta. Así dicen que ocurre. Yo no sé esas cosas. Bueno, entonces, con n igual a 49 y sigma igual a 5%. Ok. ¿Entendieron esto? ¿Sí? 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 Dígame algo. Hágame feliz, por favor. Está claro, profe. Gracias, Enzo. Gracias, María Dávalos. Un punto extra para cada uno. Bueno, a ver si tenía algo más o era solamente estos tres. Ah, eso ya es teoría de la estimación. Profe, Bueno, sí, decime. este archivo va a subir todo con el desarrollo ya. Sí, así mismo. Este mismo material les subo. Por eso, fíjense que acá ya les puse ejercicios resueltos semana 8. Dale, Así, gracias. así mismo. La grabación y todo les voy a subir ahora porque eh, ya me dijeron la vez pasada que quieren la grabación. Entonces, el tema es que tengo que bajar, tengo que convertir y
tengo que subir a YouTube, pero para querernos todos, entonces les voy a hacer ese trabajo extra. Y después le voy a mandar mi número de cuenta para que me envíen el... Bueno, a ver, ¿qué hacemos? Tenemos 7:25. Bueno, vamos a ver rápidamente lo que tenemos para hoy y si nos da el tiempo, entonces hacemos un ejercicio. Tengo acá diferencia estadística. Acá. Bueno, esta es la segunda parte de esta unidad y vamos a ver lo que se llama teoría de estimación. Esta es muy fácil, muy fácil. Todo el mundo hace estimaciones. O sea, nosotros que hacemos, obviamente no estamos pensando, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, no. Cuando usted está listo para cruzar una calle, hace una estimación de la velocidad de los automóviles que se acercan, de la distancia que hay entre usted y el automóvil más cercano y de su propia velocidad. Fíjense lo que hacemos. O por ejemplo, no sé, veo que está lloviendo o hay mucho viento, por ejemplo, yo tengo mi paraguas. Y entonces, ¿qué hago? Hago una estimación rápida también de la velocidad del viento y si no va a volar, por ejemplo, mi paraguas, por decirlo. O, por ejemplo, si son chicas con sus polleras así y si no va a levantarse y cosas así. Bueno, todo el tiempo nosotros estamos haciendo estimaciones. Obviamente no pensamos de que estamos haciendo eso, pero el cálculo que hacemos es de esa forma. O por ejemplo, vamos en el súper y justito estamos, por ejemplo, para, no sé, llevamos 100.000. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Rápidamente, mentalmente estás diciendo, ya tengo 80.000, ya tengo 85.000, ya tengo 90.000. Entonces, eso es hacer estimación también. Habiendo estimado rápidamente todos estos factores, usted decide si espera, camina o se echa a correr. En inferencia estadística se llama estimación al conjunto de técnicas que permiten dar un valor aproximado de un parámetro. Cuando me habla de parámetro, nosotros estamos hablando de mu y hoy vamos a ver también uno que se llama proporción. No creo que demos hoy, en noche vamos a ver proporción de una población a partir de los datos proporcionados por una muestra. Por ejemplo, una estimación de la media de una determinada característica de una población de tamaño n, cuando tengo n mayúscula, es tamaño poblacional. Podría ser la media de esa misma característica para una muestra de tamaño n minúscula. Para entender esto, un estimador es una regla que establece cómo calcular una estimación basada en las mediciones contenidas en una muestra estadística. Así toda la noche les voy a leer esto y no me van a entender jamás. Solamente cuando hagamos los ejercicios se van a dar cuenta de lo que estamos diciendo. Hay dos tipos de estimación, el puntual y por intervalos. El puntual no usamos mucho, ¿por qué? Porque en estadística, así como acabo de decirles, nada es así muy con una certeza absoluta. Entonces, si yo hago por intervalos, sí podría decir, está entre dos valores, uno mayor y uno menor, o derecha e izquierda. Y decimos que en el centro está el parámetro que nosotros estamos estimando. Y acá me habla de eso, o sea, de la estimación puntual, que no se usa mucho por lo que acabo de decirles, porque tendríamos que tener mucha muestra para que nuestro resultado arroje algo cierto. Ahí les habla todavía de estimación. Este por intervalo, que es lo que vamos a ver nosotros, va a tener dos colas. O sea, vamos a usar esa misma tabla que estábamos usando para test unilateral y bilateral. Y vamos a usar todo el tiempo para test bilateral. Ahí les habla más de cositas. Un estimador puntual es un valor único. El estadístico usado se denomina estimador. ¿Se acuerdan que si nosotros usamos, por ejemplo, X raya o usamos S o usamos una P chica, por ejemplo, esos son estimadores? Cuando estamos hablando de estimadores, estamos hablando de una muestra. ¿Por qué? Porque si es un indicador estadístico poblacional, le llamamos parámetro. Y estas son las formulitas que vamos a usar. Estimador de intervalos para medias y para proporciones. Vamos a ver nosotros hoy rápidamente este que es para medias. Y fíjense, en general me dice la X raya, que es la X raya, la media muestral. Es más o menos Z calculada. Esta Z no es Z calculada, se le llama Z crítica. Y la Z crítica es la misma que la Z tabulada o la Z de la tabla. No es esa
Z calculada que estábamos usando para nuestro estadístico de prueba. Este se le llama Z crítica. Sigma, que viene a ser ¿qué cosa? Nuestra desviación típica poblacional. Entonces tenemos que conocer ¿qué cosa? Tenemos que conocer la varianza o la desviación típica poblacional. Y lo que vamos a usar como parte de la muestra, entonces va a ser la n, que es nuestro tamaño, y la x raya. Y fíjense que acá yo tengo más menos. ¿Qué significa este más menos? Me está indicando de que por un lado voy a hacer la diferencia y por el otro lado voy a hacer la suma. ¿Y quién está en el medio? En el medio está mu. ¿Y qué es mu? Mu es nuestra media poblacional. Entonces fíjense, yo voy a decir de que mu se encontraría entre dos valores en una situación de cálculos que realizamos con los ejercicios. Esta sigma sobre raíz de n es el error que cometemos por utilizar, en este caso, datos muestrales para decir de que la población ocurriría tal cosa. Esto es hacer inferencias. ¿Se acuerdan que si yo uso técnicas muestrales, esas que son, por ejemplo, por conglomerados, estratificado y compañía, si usé eso, entonces yo estoy usando ya ahora esos datos que me proporcionó la muestra para inferir sobre la población de la cual yo extraje la muestra. Entonces, esto es lo que vamos a usar hoy y esto no creo que usemos. Y ahí está la tabla Z que les dije. En todos los casos vamos a usar test bilateral. Ahí ni vamos a mirar test unilateral. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esto va a tener dos colas, hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces es bilateral. Y ahí está el ejemplo. Y ahí está otro ejemplo. Y ahí está otro ejemplo que vamos a hacer de hoy en 8 para la proporción. Ahora sí vamos a continuar con esto porque tengo acá abajo los mismos ejemplos para dejarles por lo menos un ejercicio antes de irme de acá. Estos mismos ejemplos son los que yo tengo ahí en esa hojita de presentación, que les voy a colocar también en la caja de herramientas. Bueno, entonces vamos a leer rápidamente esto y hacemos. Y van a ver de que es demasiado fácil. Van a decir, pero esta es una tontería. Pero tienen que saber. Si no, vamos a suponer que ustedes no estuvieran en la clase y yo les pongo así para que no van a saber ni cómo empezar. Entonces ahora sí ya pueden de alguna forma decir, sí, ya sé hacer estas cuestiones. Esto se usa mucho en cuestiones verdaderas. Si ustedes estaban en ingeniería industrial, por ejemplo, iban a usar muchísimo esto porque ahí es donde se usa para los límites de tolerancia de las fallas que pueden acarrear máquinas para ciertos productos que se industrializan utilizando máquinas. Entonces tenemos por un lado hacia arriba y hacia abajo y en el medio nosotros nos ubicamos. Ahí hacemos gráficos, hacemos flujos y todo lo que sea. Un ingeniero industrial, por ejemplo, lo que hace es utilizar este método para poder mostrar de que, por ejemplo, en un día de producción está todo controlado, por decirlo. Bueno, vamos a leer entonces qué nos dice el problema. Una compañía tiene 500 cables, o sea, 500 cables diferentes. En una muestra de 40 cables seleccionadas aleatoriamente, o sea, seleccionados aleatoriamente, entonces esa es nuestra N. N igual a 40. Resulta una media de la resistencia de rotura de 2.400 libras. O sea, nos está diciendo que tiene una capacidad de resistencia para no quebrarse el cable de 2.400 libras. Entonces, como me está hablando de resulta una media y me está hablando de la muestra, entonces lo que estoy teniendo es mi media muestral. Y si es media muestral, entonces va a ser X raya. X raya. Así. X raya es igual a 2.400. Y una desviación típica, y acá quiero que atiendan bien para este ejemplo y para el ejemplo anterior que creo que no hablamos. En este caso me estaba hablando de muestra de 40, tiene una media de 2.400 y tiene una desviación típica de 1.500. Si se dan cuenta, esta desviación típica se refiere a la muestra de 40 cables. Entonces, este no es sigma.
Este viene a ser S. S es igual a 150. Si yo estoy haciendo un ejercicio de estadística y me habla de desviación y de media y cosas así, la desviación media, la desviación muestral se simboliza con la letra S. Si yo tenía varianza, por ejemplo, iba a ser S al cuadrado. Ese también es importante que sepan ustedes. Por ejemplo, yo les digo acá, y una varianza de, por ejemplo, ¿cuánto sería? 1500 al cuadrado. 1500 al cuadrado, o sea, 150. 22.500. Si me decía, por ejemplo, una varianza de 22.500, entonces ustedes tienen que sacarle la raíz para tener la desviación típica. ¿Sí? ¿Cuáles son los límites de confianza del 90% y 95% para estimar la media de resistencia de los 400 cables restantes, me dicen? Entonces, acá vamos a poner límite de confianza y vamos a hacer para cada uno igual a 90%. Y primero vamos a hacer esto. Bueno, nuestra fórmula nos dice así. En la formulita que habíamos visto en la anterior, y voy a ponerles acá, otra vez voy a cargar. Entonces me decía, X raya más menos Z crítica, pueden usar también Z de la tabla, por ahí ya se quedaron con Z de la tabla, pueden usar sin problema. Por, ¿cuánto nos decía? Por sigma sobre raíz de n. Ok, está mal ahí. Voy a poner bien. Z crítica por, y ahí sí. Y acá va a ser sigma. Nosotros necesitamos sigma acá, no necesitamos S. Y ahí es donde vamos a ver algo. Sobre a raíz de n. Esta era la formulita que tenemos en la presentación que les mostré. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar los valores que nosotros ya tenemos ahora. Lo que voy a tener que mirar es, para el límite de confianza, cuánto es mi Z crítica. Entonces, vamos a mirar otra vez nuestra tablita anterior. Fíjense, por favor, acá. Acá tenemos eso. Aquí. Entonces, límite de confianza del 90% me dice, nivel de confianza o límite de confianza es lo mismo. Para 90% me dice, acá está 90%. Y ya les dije que vamos a usar solamente test bilateral para teoría de estimación. Entonces tengo más o menos 1,645. Más o menos 1,645. Ustedes ya pueden sacar, aquí por ejemplo, entonces voy a poner también en editor. Entonces, límite de confianza para 90%. Y entonces le vamos a decir que su Z crítica es igual a más o menos 1, Z crítica es igual a más o menos 1,645. Más o menos 1,645. Así. Entonces sacamos esto de aquí. Ahí está. Entonces, estos son los datos que yo tengo. Entonces voy a mandarle allá. Así. Y esto es lo que vamos a reemplazar con los valores que ya tenemos en los datos. Entonces ahí voy a tener X raya es igual a 2400. Z crítica ya tengo 1,645. Fíjense que acá no hace falta que yo le ponga el más menos. ¿Por qué? Porque ya me da directamente la fórmula. Y no voy a hacer otra vez más menos acá. Directamente uso este signo que tengo acá. Y aquí es lo que quería llegar con ustedes. Y así como les dije también en el ejercicio anterior también. Si les da, por ejemplo, que la desviación típica es muestral, ese es un estimador y estima a la media, o sea, a la desviación típica poblacional. Y este es lo mismo que yo diga que es igual a sigma. Así. O puedo decir de que, por ejemplo, así.
es aproximadamente igual. Eso significa aproximadamente igual. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que yo puedo utilizar la desviación típica muestral para estimar a la desviación típica poblacional. ¿Por qué? Porque sigma es poblacional. Entonces, este sigma que yo tengo acá, ya tengo que es aproximadamente igual a lo que me dio la muestra. Y eso ocurre también en el ejercicio anterior, por ahí sí, no les está dando ese valor. Podemos usar para estimar. Y n vale 40. Puedo hacer esto en un paréntesis para no tener problemas en el sentido de que voy a cargar primero en la calculadora por decir. Entonces, hago esto. Pongo acá entre paréntesis. Y entonces voy a tener abajo 2400 más menos y por lo menos con 2 decimales la segunda parte, esto que tengo acá. Entonces voy a hacer 150 dividido raíz de 40 por 1,645 y me da 39,02 sería. ¿Por qué? Porque me da 0,146, el 6 le redondea al 4 y el 4 le redondea al 1. Entonces, por lo menos con 2 decimales. Y acá es lo que voy a hacer, lo que les mostré cuando desglosamos. Un lado derecha y otro lado izquierda. Entonces va a ser así. Un lado va a ser el negativo. ¿Y quién va a estar en el medio? En el medio ya va a estar mu. Porque a mu es lo que le estamos estimando. Entonces, acá le voy a poner que mu está adentro. Acá está mu. Y del otro lado, entonces voy a tener 2400 más 39,02. Y ahí entonces ya nadie me va a joder en el sentido de que un lado voy a tener la diferencia y el otro lado voy a tener la suma. Entonces voy a hacer esto. 2400 menos 39,02. Y me da 1360,98 libras. Acuérdense que era libras. Y acá voy a tener entonces 2439,02. Así. Y este es mi resultado. O sea, ¿qué me está queriendo decir esto? Y vamos a concluir ahora, porque tenemos que interpretar nuestros resultados, porque si no, es todo fashion, todo nambrena, pero tengo que interpretar esto. En lo posible, voy a ponerle acá que esto implica cuánto. Voy a hacer en mi conclusión ya, en mi interpretación. Me está diciendo que con estos números que yo tengo como datos conocidos de población, que es la desviación típica, y yo usando solamente 40 muestras, yo puedo decir de que los 500 cables, bueno, en este caso ya quería solo de 460 y me dice, ¿cuáles son los límites de confianza? Entonces, ¿qué le vamos a decir acá? Que este mío es un parámetro, entonces vamos a concluir así. El verdadero parámetro poblacional se encontraría entre 2390,98 libras y 2439,02 libras, o pongo libras respectivamente. Puedo poner así también para no estar poniendo dos veces libras. Entonces, el verdadero parámetro poblacional, o sea, la población significa los 500 o 400 cables en este caso. Entonces, si yo hiciese un censo o hiciese todo lo que implica empezar a ver cuánto iba a ser la resistencia, su desviación típica, y para no hacer 460 veces, entonces yo hago solamente ¿cuánto? Hago solamente 40 veces. Entonces, ese 40 veces me está indicando con un nivel de confianza de ¿cuánto? Del 90%. El verdadero parámetro poblacional se encontraría entre 2.390 y 2.439 libras respectivamente, con un nivel de confianza del 90%. ¿Y qué más? N igual a 40. Ahí también yo tengo que hacerle hablar a 40. ¿Por qué? Porque
Si yo quiero disminuir ese error, ¿se acuerdan que a este le llamamos error? Este es sigma sobre raíz de n. Si yo quiero disminuir ese error, entonces tengo que elevar mi cantidad de la muestra. ¿Para qué? Para que yo pueda decir de que estoy haciendo algo correcto. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a jugar con los números y con sus límites de confianza, y yo digo, por ejemplo, ¿cuál va a ser para 95%? Pero yo mantengo igual mi n, entonces no me está ayudando mucho. ¿Por qué? Porque si yo quiero acercarme a lo que es la realidad, por decirlo, yo tendría que cambiar también el tamaño de la muestra, porque de lo contrario no me sirve mucho. En este caso, por ejemplo, en este ejercicio, me habla de, a ver, n igual a 40. En este caso, por ejemplo, me habla también que hagamos para 95%. Entonces, eso sí ya van a hacer ustedes solitos. ¿Por qué? Porque ya tienen la tabla y ya saben cómo se hace, un lado y otro lado. Y de hoy en 8 vamos a empezar con eso y me van a decir qué encontraron. Si, por ejemplo, el límite, o sea, el límite significa esto. Si yo hago en una recta numérica, voy a encontrar mío en el medio. En un extremo tengo 2360 y en el otro extremo tengo 2439. Si yo hago para 95%, que es el otro, entonces quiero saber si esa brecha o esos valores extremos se extienden o se amplían o se achican. Eso es lo que voy a querer de hoy en 8 que me respondan. Si se Profe, amplió esto, sí, el parámetro no tiene que ser 2360. Ahí abajo. acá. Ahí está. Gracias, señor. Muchas gracias. Entonces, lo que voy a querer es que me hagan para 95% y entonces quiero ver qué pasó con la brecha, si aumentó o disminuyó. Y les voy a explicar también entonces de hoy en 8 qué significa si se amplía o se achica. Y les voy a dejar un ejercicio para que puedan hacer ustedes. Para la proporción, saco de aquí, ¿por qué? Porque yo voy a hacer esto de hoy en 8 con ustedes. Entonces les dejo un ejercicio para que, o sea, esto que van a terminar para 95% y van a leer esto y entonces tienen también su resultado. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Entendieron esto? Sí, profe, todo claro. Sí. Bueno, me quedo tranquilo entonces. Y les voy dejando. Esto les subo, ni bien terminamos la clase, ya les subo para que tengan ahí a la vista. Por ahí si ya quieren hacer ahora, entonces no tienen algo más importante que hacer, entonces ya hacen sus ejercicios. Bueno, Profe, un ¿el gusto ejercicio siempre. terminamos ¿Mm? o tenemos que subir en algún lugar? No, 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 no. Practican nomás ustedes, no hace falta que suban en ningún lado. Dale, gracias. Mm. Bueno, nos vamos viendo entonces. Cuídense mucho y cualquier cosa me avisan en el WhatsApp, en el grupo. Un gusto siempre. Chau, chau, chau.